Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la diagramación y la construcción de una página web. Ya habíamos visto la parte de los bloques, también de las etiquetas. Ahora vamos a ver un elemento interesante de la página web consiste en las listas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas son las listas? ¿Para qué nos sirven? Pues acá lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en este menú del lado izquierdo tenemos varias opciones. Esta es una lista. ¿Ve? Tenemos aquí otro menú. Esta es otra lista. Entonces, eh, aquí vemos, por ejemplo, 4 botones, también es una lista, ¿no? Entonces, aquí vemos, fíjense, varios links, es otra lista. Entonces, incluso estos iconos constituyen una lista. Eh, las listas, pues, tienen una importancia tremenda en la elaboración de páginas web, ¿no? Entonces, ahora vamos a construir una lista. ¿Ya? Para eso, eh, agarramos nuestro archivo con el que estamos trabajando y lo guardamos como una copia. Y lo nombramos listas. Una vez creado nuestro archivo listas, cerramos la hoja de estilo, la mantenemos abierta y vamos a abrir con este icono, podemos abrirlo, listas. ¿Ya? Entonces, vamos a visualizar la lista. Entonces, ya podemos cerrar esta parte porque voy a trabajar con Firefox. Entonces, listo. Ahora abrimos la carpeta donde tenemos eh, los documentos web que estamos creando. Acá tenemos lista. Hacemos un doble clic y ya lo tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a cambiarle el título. Listas, le ponemos listas en, en HTML5. Listo. Entonces acá le ponemos como comentario listas. ¿Ya? Entonces el título, vamos a eliminar el título. Ya no nos interesa conservar el título. ¿Ya? Vamos a eliminar los div también. Solamente nos vamos a quedar con la estructura básica. Incluso este comentario lo borramos. Ya sabes que la estructura básica tiene la declaración doctype, tiene la etiqueta HTML, después tiene la etiqueta head. Al interior de la head tiene la etiqueta título y la etiqueta link para que nos indique cuál es la hoja de estilo. Bien, paralelamente a la head tiene la etiqueta body donde va a ir todo el contenido. ¿De acuerdo? Entonces, procedamos a elaborar una lista. Bien, una lista se elabora en base a una etiqueta principal. ¿Ya? Entonces la etiqueta que vamos a utilizar para crear una lista es la siguiente. UL. Así de fácil. Bien, de apertura. Y ahora UL. Apertura y cierre. Ya tenemos indicado nuestra apertura y cierre. Esto indica una lista. ¿Ya? Ahora, los elementos de la lista eh, se construyen también con otra etiqueta. La etiqueta es li, li. Así es. Entonces acá tenemos apertura y cierre, ¿no? Tenemos un elemento. Y bueno, acá podemos poner, por ejemplo, imagínense ustedes inicio. ¿Listo? Ahora vamos a copiar este elemento de lista
5. Entonces tenemos inicio, nosotros, ¿bien? Servicios, galería de fotos, de imágenes, proyectos, contactos, acaba contactos. En realidad puede ir la lista que nosotros deseemos a nuestro gusto. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo va quedando la lista. ¿Ven? Tenemos una lista. Inicio de nuestra página de muestra, ¿no? Entonces acá tenemos Home, Download, News, Features, Resource, Contribute, Donate, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra lista. Inicio, nosotros, servicio, galería. ¿Ya? Entonces podemos poner lo mismo si deseamos. Ponemos Home, Download, ¿no? Pero vamos a hacerlo en español. Entonces ya tenemos una lista. Así que una lista básicamente está constituida por la etiqueta UL, ¿ya? Y los elementos de lista por la etiqueta LI. Cada etiqueta de lista en sí por defecto tiene una vista de bloque, ¿ya? Entonces los elementos li son elementos de bloque. ¿Qué quiere decir de bloque? Que cada uno ocupa una línea, ¿eh? A lo ancho de la pantalla. Cada uno ocupa una línea. En el caso de este menú superior, mediante los estilos y mediante la propiedad float left, como hemos visto en los cuadros, en los divs, entonces se le ordena que se vayan al lado izquierdo, solamente con la propiedad de estilos. Entonces acá tenemos una lista: inicio, nosotros, servicio, galería, contactos. Tenemos esta lista. Nos faltaría hacer esta lista, ¿eh? de este estilo. No le hemos aplicado absolutamente ningún estilo a la lista, ¿ya? Entonces volvamos a nuestra lista. Bien, tenemos otro estilo de lista, OL. Solamente hay dos formas de elaborar una lista, bien con OL, bien con UL. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues simplemente vamos a copiar y pegar para ver de qué se trata, ¿no? Entonces acá tenemos una lista con OL, acá tenemos una lista con UL. Listo, entonces acá vamos a anotar la diferencia. Como podrán ver, ¿no? Una lista con OL es una lista ordenada numéricamente, del 1 hasta el último elemento. La lista UL es una lista desordenada, mejor dicho, ¿no? Sin numeración. La O indica orden, ¿no? Entonces, en un menú no nos va a interesar este tipo de presentación, pero nos va a interesar este tipo de lista para, ciertas cosas. Por ejemplo, cuando habría que elaborar, por ejemplo, una lista de noticias, tal vez nos interese características. Si ustedes, por ejemplo, van a ofrecer un producto, entonces las características las pueden enumerar, ¿no? Y así, dependiendo del caso. Aquí no nos interesaría para elaborar este estilo de menú. Ninguno tiene OL, están elaborados en base a UL, ¿no? Entonces, una lista es así, de fácil de construir, ¿ya? Entonces, hay varias cosas referente a una lista. Entonces, a una lista también se le aplica un estilo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar un estilo? Pues, sencillamente, nos vamos a la etiqueta de apertura, no espacio, y le ponemos una clase. Como habíamos visto en la etiqueta div, es lo mismo. Entonces acá le ponemos, por ejemplo, una lista tipo, vamos a decir, menú, tipo menú. Listo. Le vamos a poner que esta clase sea menú. Eso no va a cambiar nada porque todavía no hemos dicho nada con respecto a el estilo menú.
pero ahora nos vamos a la hoja de estilo, última línea, le ponemos un comentario de esta manera. Entonces acá menú, ya, entonces acá estamos poniendo la lista así. Esto va a corresponder a la lista y va a decir menú, ¿no? Entonces, listo, acá está listo, esta línea está lista para recibir características, pero todavía no le hemos puesto nada, ¿no? Entonces, vamos a intentar, mira, aquí esta lista tiene sus circulitos, entonces ahí está bien, pero esta grande de acá no tiene, entonces no nos interesan los pequeños círculos que tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas características de la lista. Entonces, la primera característica es que no queremos que tenga, perdón, vamos a hacerlo en la línea de abajo. Entonces, esto es clásico de un menú, o sea, indicarle su estilo de lista, ¿no? Entonces, si le ponemos none, ya, entonces tenemos que no va a tener ningún estilo, ¿no? Entonces, importante, o sea, simplemente ponerle none. No vamos a necesitar más esto, ¿no? Entonces, ahora cada elemento de la lista lo vamos a nombrar de esta manera. Menú li. Bien, aquí hay un orden, una jerarquía. Este li se encuentra después, o sea, se encuentra dentro de UL. Entonces, con la hoja de estilo le estamos indicando que este li está después, ¿no?, del UL que tiene la clase menú. Entonces, también podríamos poner ul.menú, o sea, ul, o sea, la lista que tiene clase menú, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Y ahí le vamos a poner una característica. Entonces, por ahí lo dejamos ahora. Entonces, vamos a ver, no hace nada, ¿no? Entonces, este menú de abajo, vamos a cambiarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con nuestra lista, que también aquí va a ser también una. La OL le vamos a dar otra clase. ¿Ya? Entonces, le vamos a dar una clase menú. Es una copia del menú, pero entonces va a ser el menú, digamos, top. Ya, así, o se le puede dar cualquier nombre. Entonces acá podemos definir, ¿no? Pero como es poco frecuente utilizar OL, entonces vamos a cambiar que sea una lista UL nomás, ¿ya? Entonces que sea UL. Listo. Fíjense cómo es que la primera lista ya tiene un estilo, o sea, ya no tiene los circulitos. La segunda lista todavía conserva los circulitos porque por defecto la lista tiene esos circulitos. ¿Ya? Entonces vamos a definir la clase menú top para el menú de abajo, del siguiente menú, el de abajo, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces acá vamos a definir, le ponemos menú top, ¿no? Listo. Y después ponemos menú top li, que son los elementos de la lista. Listo. Entonces podemos copiarlo. El estilo del menú top va a ser none, que significa no tiene estilo de lista, sin estilo de lista, ni predeterminado ni nada, ¿no? Entonces ya, ahora está igual. Sin embargo, vamos a aplicar una diferencia. Lo que queremos es que los elementos en esta lista, cada elemento vaya al lado izquierdo, así.
entonces se forma una lista horizontal. ¿Cómo logramos esto? Con la propiedad float. Entonces, float left. Le decimos que se ubique al lado derecho. Estamos indicando todos los elementos lista que se encuentran adentro de la declaración menú top van a tener float left. ¿Ya? Vamos a ver cómo responde esto. Bien, entonces está funcionando como queríamos, ¿no? Entonces la lista de arriba mantiene su posición de bloque, ¿no? O sea, el bloque ocupa toda una línea, cada uno, ¿no? Entonces vamos a ponerle un color de fondo a la lista, ¿ya? Entonces vamos a utilizar, este es el menú, acá vamos a separarlo, menú top, para diferenciar. Entonces tenemos dos menús. El primer menú, ¿no? Entonces podemos ponerlo así, o en una sola línea también, así. Como tiene pocas características, entonces también puede ser. Entonces vamos a ponerle un color de fondo a los elementos de lista. Digamos que sea un color vamos a elegir un color de acá. ¿Ya? Por ejemplo, queremos que tenga un fondo ya este. Entonces lo copiamos y simplemente nos vamos a lo pegamos, ¿no? Entonces ya tenemos punto y coma. Vamos a ver qué resulta. Fíjense. Entonces hemos establecido que para la lista número, o sea, para la lista, la primera lista, entonces vamos a ponerle incluso un título a cada uno. Entonces acá le vamos a poner, antes de esto, vamos a ponerle un subtítulo con H3. ¿Ya? No hace falta utilizar el H2 ni el H1 para las listas. Entonces este es lista clase menú. Ya, esta es la clase menú. Y antes que inicie la siguiente lista le ponemos también un H3. Va a ser lista clase menú top. Bien, vamos a ver eso cómo se refleja en nuestra página web. Ya, acá tenemos la primera lista y esta es la siguiente lista. La primera lista pues nos está indicando que cada elemento toma todo el ancho, ¿no? Entonces, por defecto. Pero nosotros podemos limitar eso. Por ejemplo, podemos ponerle que el ancho, ¿ya? Entonces, podemos ponerlo siempre a continuación. Entonces, el ancho de la lista queremos que tenga, por ejemplo, unos 150 píxeles. Nada más. Estamos hablando de la clase menú, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, así hemos hecho que nuestra lista no ocupe todo el ancho de la página. Lo mismo vamos a hacer con la lista número 2, ¿no? Entonces vamos a hacer que la lista 2 tenga un fondo. Vamos a copiar el fondo. Vamos a copiar el fondo y el ancho. La misma característica la aplicamos. La diferencia nomás es que la siguiente lista, menú top, habíamos dicho que acá podíamos ponerle UL. No hay diferencia. Pero así estamos limitando que estas características solo se apliquen al UL. Entonces, bien, porque le hemos dado el ancho de 150 para cada uno. Quiere decir que acá está tomando 150, 150, 150, no, 150 para cada uno. Entonces,
Tal vez que esté muy pegado no nos gusta estéticamente, entonces podemos darle un margen. ¿Ya? Eso le podemos dar al margen. Entonces vamos a trabajar con el primer menú. Queremos un margen. Entonces margen. Solamente el margen top, el de arriba. ¿Ya? ¿De cuánto? Podemos darle unos 2 píxeles. Nada más. ¿eh? Vamos a ver cómo resulta esto. Listo. Tenemos una lista de este tipo. Entonces se está haciendo un espacio de 3 píxeles, ¿no? Con respecto al margen superior, o sea, margen top, ¿no? O sea, quiere decir que este elemento, esta lista, va a tener 3 píxeles de distancia con el elemento de arriba. Aquí no, en esta lista no le hemos dicho nada. No tendría ningún sentido ponerle margen hacia arriba. Más bien nos conviene poner margen a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces le podemos poner al siguiente lista UL al menú top. A su elemento de lista le ponemos margin left. ¿De cuánto? De 2 píxeles. Y punto y coma. ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que podíamos ponerlo todo esto abajo. Entonces, mejor lo ordenamos como estamos enseñando. Listo. Y listo. Aunque debía decir lista. Pero vamos a actualizar. Entonces ya tenemos el margen de 2 píxeles, ¿no? Que habíamos estado buscando. Ahora vemos que nos conviene que esté alineado al centro, nos gustaría que esté alineado, entonces podemos usar una característica que se llama text align. Entonces vamos a trabajar con el menú, la clase menú. Vamos a bajar a cada elemento y le ponemos la característica text align center. ¿Ya? Text align tiene 3 valores: center, left, right. ¿no? Center es al medio. Left lo alinea a la izquierda y right lo alinea a la derecha. ¿Ven? Entonces ya se centró en la lista. También podemos hacer lo mismo aquí. Entonces le ponemos la característica text align center. Queremos que se alinee al centro. ¿no? Así que ahí sí queremos que se alinee al centro. Entonces ya tenemos los elementos del menú alineados al centro, exactamente al centro. Entonces qué fácil es realmente elaborar una lista, ¿no? Bueno, y